Para comenzar tenemos que hablar un poco de los conceptos básicos que podemos encontrar dentro de esta materia. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos para poder entender o comprender un poquito mejor. En este caso son los conceptos generales. Vamos a empezar a definir qué son estas palabras. Yo sé que nosotros llegamos a escuchar dentro de la sociedad, dentro del aula, las palabras que estamos viendo en pantalla. En este caso, pues vamos a empezar a definir qué es la computación. Entonces, pues muchos la asocian con la informática. ¿Por qué? Porque tienen un sinónimo o es algo semejante. Pero realmente la palabra computación tiene sus orígenes en digámoslo así, en el vocablo latín, que significa computations o computations, que deriva del verbo computare, que significa enumerar cantidades o contar. Hoy en día esta palabra se emplea para referirse a las tecnologías desarrolladas que tratan de forma automática la información mediante equipos de cómputo. Por eso mismo es un sinónimo de la palabra informática. Pero la palabra informática tiene su propia descripción, su propio significado, que en este caso significa que es un conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información, apoyándose de herramientas tecnológicas que son las computadoras o dispositivos, así como la utilización de sistemas operativos desarrollados con un fin específico. La informática se auxilia de varias ciencias como matemáticas, física y lingüística, y además de apoyarse es una disciplina como la electrónica y es parte de telecomunicaciones y robótica. Entonces podremos decir que la informática es un conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que facilitan el tratamiento de la información. Entonces, yo quiero saber cuál es la diferencia que ustedes encuentran entre computación e informática. Yo sé que ustedes, vamos a procesar nuestra información. En este caso sería que ustedes me digan cuál es la diferencia entre computación e informática. Ese es el punto número 1 que ustedes deben de checar. Posteriormente, es básico saber qué es una computadora. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos el conocimiento de qué es una computadora, o por lo menos la hemos visto o la hemos utilizado. A lo mejor no de la forma correcta, pero sí hoy en día, pues una computadora es una herramienta que utilizamos para, en este caso, las actividades que nosotros realizamos hoy en día. La computadora se refiere a un dispositivo informático capaz de almacenar, procesar información de una forma útil. Está programada para realizar operaciones lógicas, aritméticas de forma automática. Y el proceso que hace la computadora es aceptar la entrada de datos numéricos, datos alfanuméricos, datos alfabéticos. Entonces, cuando nosotros ingresamos los datos, estamos haciendo una entrada. Posteriormente, la computadora procesa los datos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le vamos a dar un orden a esos datos. Posteriormente, almacena datos e información. Pues bien, ya saben que en una computadora podemos guardar bien información dentro de ese dispositivo o igual por medio de memorias USB. Pero dice que almacena datos porque cuando nosotros estamos haciendo un procesamiento de datos, o más bien escribiendo, pues obviamente le estamos dando un valor a esa información. Y por último, dice que produce salidas, que significa que podemos obtener una información solamente en pantalla, o bien podemos también obtener la salida como un documento impreso o por medio de dispositivos de almacenamiento, que en este caso sería un CD o una memoria, que posteriormente vamos a conocer.
La computadora tiene dos componentes básicos, los cuales nosotros debemos de tomar en cuenta. Sin ellos, una computadora no puede tener el funcionamiento adecuado. En este caso, se divide en hardware y software. El hardware podemos explicarlo como todas las partes físicas de una computadora, las cuales podemos tocar, es decir, las partes materiales de un equipo de cómputo, que van desde los pequeños componentes eléctricos hasta el gabinete que protege la mayoría de las piezas de una computadora. El hardware se puede dividir en básico y en hardware complementario. El software lo vamos a llamar como la parte blanda o la parte no tangible de una computadora. ¿Qué quiere decir? Que es la parte que no podemos tocar, pero es de suma importancia para el uso de ella. Podemos decirlo que de la siguiente manera: es un programa informático que por medio del lenguaje que se utiliza en una computadora es capaz de permitir la comunicación entre el humano y la máquina, por la cual podemos ordenarle a la computadora hacer tareas específicas. También se conoce como una parte que no se puede ver ni tocar, y se clasifica en software de sistema y en software de aplicación. Entonces, si una computadora no tiene estos componentes, no podría realizar la función correspondiente. Ahora, vamos a ver lo que es el hardware básico. El hardware básico comprende desde las partes que son fundamentales para la función de una computadora, y en este caso las vamos a enumerar de la siguiente manera, que es el monitor, la placa base, el CPU, que es el microprocesador, o en su caso también se le llama unidad central de procesamiento, y es la parte central de la computadora, es decir, el cerebro. Se conoce como microprocesador y está formado por circuitos integrados. Entonces, una computadora necesita un microprocesador, ya que son, digámoslo así, las partes electrónicas que le dan vida a una computadora. Posteriormente, la memoria RAM, que es fundamental para el procesamiento de información, tarjeta de expansión, fuente alimenticia, disco óptico, disco duro, teclado y mouse. Este hardware es básico para una computadora. Sin él no puede ser utilizada. Posteriormente viene el hardware complementario. El hardware complementario no es necesario, simplemente lo tenemos como opcional, pero dependiendo las necesidades de cada persona. Podemos encontrar desde cámaras de video, impresoras, cámaras web, escáner, proyectores, memorias USB u otros dispositivos que se pueden conectar. En este caso, el dispositivo móvil es uno de ellos. Entonces, es el hardware complementario que nos va a permitir realizar diferentes tareas dentro de la computadora. Como ustedes lo saben, hoy en día yo podría decir que una impresora es parte ya de una computadora, porque la mayoría de nosotros pues ya es como una medida básica que debemos de tener en casa. Hoy en día también se ha vuelto, digamos que necesario, las cámaras web. ¿Por qué? Porque ustedes han estado trabajando vía internet, tienen videoconferencias, entonces esto va a permitir que nosotros tengamos pues realmente la parte visible de esta área. Realmente una cámara ya sería necesaria, pero también debemos de tomar en cuenta que una computadora ya trae instalada una. Bueno, digámoslo así, no con las características más vanguardistas, pero sí con lo más necesario. También es importante que nosotros sepamos la clasificación del hardware. En este caso, pues se clasifica según pues la utilidad que le demos. Tenemos hardware de entrada, hardware de salida, hardware de procesamiento,
hardware de almacenamiento y hardware mixto. En entrada podemos clasificar los dispositivos que nos permiten ingresar datos al ordenador, que sería el mouse, el escáner, el teclado y la cámara. De salida proporcionan al usuario la información final y en este caso podría ser el monitor, las bocinas y la impresora. De procesamiento pues son las que realizan el trabajo pesado. En este caso sería, como su nombre lo dice, procesa la información, sería la tarjeta madre, la tarjeta de video, la tarjeta RAM y el microprocesador. De almacenamiento pues es donde nosotros podemos guardar la información y pueden ser externos y podemos tener externos e internos. En este caso la unidad de DVD, la unidad de CD, unidad disquete o disco duro. El disco duro es interno y también podemos tener mixtas. ¿Qué quiere decir mixtas? Que podemos utilizarlas tanto como entrada como salida. En este caso sería la tarjeta de red y el módem. ¿Por qué? Porque por medio del módem podemos percibir el internet, pero por medio del módem también podemos enviar la información necesaria. El software, como lo habíamos comentado, se clasifica, bueno, anteriormente yo les dije que se clasificaba en dos, que es software del sistema y software de aplicación, pero también tenemos una tercera clasificación que es importante, que es el software de desarrollo. En este caso, el software de sistema son los programas básicos que controlan a la computadora. Nos van a permitir realizar diferentes actividades. Entonces, es un grupo de programas que permite al usuario tener contacto con piezas físicas de la computadora. Son programas principalmente de sistema, son soportes operativos que a su vez están acompañados de programas más pequeños. Y el software de aplicación dice, son soluciones informáticas para la automatización de tareas complejas. En este caso serían programas que nos otorgan las herramientas necesarias para llevar a cabo tareas específicas con la computadora. En su mayoría no son necesarias algunas aplicaciones, pero un ejemplo, nosotros ya tenemos fundamentalmente como básico, en este caso sería, bueno, en mi caso sería la paquetería de Office. La paquetería de Office es un software de aplicación que se utiliza para desarrollar pues diferentes tareas, el procesador de texto, la hoja de cálculo, una base de datos y diferentes editores multimedia. Y por último, el software de desarrollo permite crear otros programas informáticos. Este software nos va a permitir diseñar diferentes aplicaciones dependiendo los conocimientos que nosotros tengamos dentro del área de programación. Un ejemplo, podemos hacer programación web, utilizar Dreamweaver, podemos utilizar o realizar programas en Java y podemos implementar, digamos que este software con diferentes formas de utilización. Entonces, es importante que ustedes sepan que existen varios conceptos que son básicos para la informática. Esta es una pequeña explicación de lo que ustedes pueden ir conociendo paso a paso dentro de la materia.